Señor. Dios tu destino, Dios de pactos, que ven tus promesas, en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sí, Señor Jesús. Que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, guías tu destino, Dios de paz. Sí, Señor y Dios Todopoderoso. Ay, 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 gloria al Señor. Falta un minuto. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos listos para adorar el nombre del Dios Altísimo, el nombre del Dios Todopoderoso. Mire, ya estamos aquí para darle gracias al Señor, para darle gracias al Todopoderoso. Ya su hermanita Lorena está levantada desde temprano. Que Dios le bendiga por estar ahí. Bueno, ahí donde usted está, vamos a inclinar nuestro rostro. Le vamos a dar gracias al Señor porque todo lo que el hombre estaba pregonando y todo, Dios ha avergonzado a la ciencia. Si hubo tormentas, si hubo en algunos lugares se vio algo feo, pero no hubo como se pronosticaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene poder. El pueblo de Dios estuvo clamando, estuvo orando. Se da cuenta, hablaba yo con la hermanita Lidia y le decía a la hermanita Lidia, se da cuenta, hermanita Lidia, por qué realmente el enemigo no se ha levantado, porque hay un pueblo poderoso que todavía clama, que está orando al Señor. Ahí donde usted está, hagamos ese lugar santo, ese lugar bendecido, ese lugar poderoso. ¿Por qué? Porque vamos a inclinar nuestro rostro al único Dios verdadero, al único Dios que nos ha creado a ti y a mí, y al que hizo callar los vientos, aquel que le dio una palabra al agua, al viento, a la marea, y la calmó. Y así calmó aquí en California. Yo no sé si usted vive aquí en California o no, pero aquí se pronosticaba algo grande, algo difícil, y pasó, pero no pasó así como se decía. Bendito el nombre de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, en esta madrugada, venimos delante de ti, Señor,
el pueblo tuyo, para honrarte, para amarte y para glorificarte, Señor, para darte gracias a ti, para decirte, Señor, que estamos agradecidos contigo por haber puesto tu mano poderosa y haber desviado, Padre Santo, todo lo que el hombre decía y se pronosticaba. Una vez más, has avergonzado a la ciencia. La ciencia cree saber, mas la ciencia, Señor, no sabe nada, porque tú eres el dueño tanto de nosotros, Señor, de la humanidad, como Padre Santo de la naturaleza. Bendito Dios, gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por permitirnos, Señor, por permitirnos estar en esta mañana, por presentarnos delante de ti, Señor, por presentarte nuestra familia, Señor, desde el más pequeñito hasta el más anciano. Te lo presentamos, Señor, para darte honra y para darte gloria y para decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por todo lo que haces y todo lo que harás, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Lo voy a hacer un poquito más para acá, para estar aquí. Vamos a bajarle poquito volumen a los cantos. Sí, Señor. Dios es un Dios de pactos, un Dios de milagros, un Dios que acude al llamado de sus hijos cuando sus hijos están en peligro. Estamos en un problema, pero que se haga la voluntad de Dios. Siempre Él tiene un camino muy bueno. Mire, ahora mucha gente dice, Dios no se enoja, Dios no se entristece, Dios es solamente un espíritu. Dios tiene un corazón. Y tiene un corazón, y lo vamos a comprobar en la Biblia. Abramos Jeremías 13. Fíjate que Jeremías se le consideraba y se le considera un profeta menor. Jeremías era contemporáneo a Daniel. Todos sabemos quién es Daniel, quién fue Daniel en la Biblia. Un hombre, un muchacho, un joven que amaba a Dios con todo su corazón y que no solamente amaban a Dios solamente por decir una palabra, sino también por obedecer su palabra. Y Jeremías era un muchacho, se consideraba un muchacho joven en esa época. El profeta Jeremías vivió en una época muy triste en la historia de Israel. Mire, le voy a leer porque dice: en la historia del pueblo hebreo, durante esta época, el pueblo del reino del sur, Judá, fue llevado por Nabucodonosor. Ahí sabemos que había sido llevado Daniel. Entonces, por eso les digo yo que son contemporáneos, son de la misma época. Tanto Jeremías, Ezequiel, Daniel, muchos, por si usted no lo sabía. Entonces dice, y Jeremías en cautividad por Nabucodonosor en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso y sobre la grandeza del juicio divino. Fíjate que aquí nos damos cuenta de algo. Si Dios ama tanto a Israel, Dios ha dicho en su palabra en muchas ocasiones que Israel es su pueblo amado y bendecido. Mas Israel, Dios no le ha permitido pasar muchas cosas por alto a Israel. ¿Qué le hace pensar a usted o a mí que a nosotros nos va a dejar pasar en alto el Señor muchas cosas? No nos podemos equivocar. Dios tiene un corazón. Les voy a leer esto, vamos a leer y nos vamos a enfocar en Jeremías 13. Mire lo que dice Jeremías 13. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Fíjate que aquí nos damos cuenta de varias cosas. Número uno, que Jeremías tenía una comunión, una comunicación con Dios. Dios hablaba a Jeremías,
Pero no solamente eso, sino que Jeremías escuchaba la voz de Dios. Jeremías era un hombre atento al llamado de lo que Dios le estaba haciendo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, nos ha hablado a nuestro pensamiento y nosotros dejamos pasar por alto esto? Jeremías era un jovencito, como yo les decía, y Jeremías amaba a Dios con todo su corazón. Dios siempre ha tenido y tiene un remanente fiel, un remanente que clama, que busca al Señor con todo su corazón, como lo que yo hablaba hoy cuando comencé. Cómo se pronosticaba un huracán en California. ¿Qué significa un huracán? Un huracán significa muerte, significan destrucciones, pérdidas. Significa luego pestilencia de tantas muertes. Significa pérdida no solamente material, sino de seres queridos. Significa tristeza. Fíjate todo lo que significa. Mas Dios, con su grande amor y su grande misericordia, hizo pasar a un lado ese huracán que se pronosticaba, porque hubo mucha gente que oró al Señor, mucha gente que se postró delante de Dios y dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare. Fíjate, si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos y sanaré. Haré conforme el pueblo ha pedido. Se ve que mucho pueblo pidió, así como nosotros, el grupo de oración, estábamos pidiendo. Así mucho pueblo de Dios pidió. Y entonces, pero eso no significa que Dios nos va a dejar pasar por alto si nosotros, sabiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, lo hacemos. Fíjate que aquí estamos hablando de que Él le habló a Jeremías y muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios nos manda hacer algo. Aquí a Jeremías lo mandó a comprar un cinto de lino fino, y le dijo que se lo pusiera entre sus lomos. Y Jeremías no preguntó, Señor, pero ¿para qué es eso? Señor, pero ¿estás seguro lo que me estás mandando a hacer? ¿Estás seguro, Señor, lo que me estás diciendo? Jeremías fue y lo compró, y el Señor le dio un dato: no lo metas en agua. Mire, entonces nosotros al seguir leyendo decimos, y dice la Biblia, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos, dijo Jeremías. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Nosotros podemos decir, y quizás también él en algún momento dijo, ¿para qué querrá el Señor que yo haga esto? Muchas veces a nosotros nos ha puesto el Señor en la mente, haz esto, pero nosotros queremos hacer otra cosa. O el Señor ora por esto y nosotros, qué raro, el Señor, no, a lo mejor seré yo, y lo dejamos pasar por alto. Nadie entiende los pensamientos de Dios, nadie conoce los planes de Dios, pero sí nosotros debemos de hacer su voluntad, su bendita voluntad, porque solamente hay uno y Él no se equivoca. Él todo lo tiene perfecto. Los planes de Dios siempre son correctos. Por eso yo he dicho siempre en mi vida que el Señor aparte. En mi vida, por eso tocábamos un punto la vez pasada, que sea el Señor el que frustre nuestros planes. ¿Cómo saber cuando es Dios que está frustrando nuestros planes o que nos está guiando a hacer algo? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Y cuando Dios te habla, no hay margen de error, no hay duda, hay seguridad. Por eso Jeremías hacía lo que el Señor le mandaba hacer, porque Jeremías era un hombre obediente, era un profeta de Dios, era un hombre que obedecía, escuchaba la palabra, ejecutaba el plan de Dios y no cuestionaba a Dios. Entonces dice, mire lo que dice aquí en el número 13:5, dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó.
Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete a Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder. Si nosotros leemos bien las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjate que cuando el Señor en muchas ocasiones le dice a sus hijos, a sus discípulos, a sus profetas, levántate, es porque era de noche. Era de madrugada, como ahora. ¿Cuántas veces el Señor a las 3 de la mañana nos ha hecho despertarnos? Y nosotros lo que hacemos es mirar el reloj y darnos vuelta y solamente cubrirnos, pero volver a dormir. Levántate, clama al Señor. Eso es el Señor siempre habla a esta hora de la madrugada. Siempre el Señor habla en la madrugada. Mire lo que dice, se lo voy a volver a leer. Y dice, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates. Estaba dormido, estaba acostado. A Elías también le habló de la misma manera. A muchos en las Sagradas Escrituras les habló de mucha manera. Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces el Señor los ha despertado a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4. Y el Señor está esperando que nosotros nos levantemos, está esperando que nosotros le escuchemos, está esperando el Señor que tú te pongas, te postres delante de Él para Él indicarte lo que va a hacer. Pero ¿qué pasa? A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, que ya no estamos levantando, queremos que todo lo que el enemigo haya planeado sea ejecutado. Tú debes de poner de tu parte, tú debes de poner de tu parte, yo debo de poner de mi parte. Nosotros como iglesia nos estamos durmiendo, el enemigo está dando pasos agigantados. ¿Por qué nosotros nos estamos dando cuenta que el enemigo está dando pasos agigantados? Porque fíjate cómo el enemigo se pone de acuerdo en hacer mítines, en hacer protestas, en hacer desfiles en varios países a la misma hora. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando en orden, más el cristiano, nosotros, el pueblo de Dios, no estamos trabajando en orden. Muchas veces nosotros decimos una cosa, pero el otro quiere otra, el otro quiere otra, el otro quiere otra. No estamos en un mismo sentir. Y aquí el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios completamente. No es nada nuevo, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, ay, pero ese pueblo tan malo, ¿cómo es posible que ese pueblo le haya dado la espalda a Dios si Dios hacía tantas cosas con ella? ¿Acaso no los hace contigo? ¿Acaso no los hace conmigo? ¿Acaso no lo hace con su pueblo? ¿Acaso no dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos? La lluvia cae para buenos y para malos. Dios tiene grande misericordia, Dios tiene grande amor. Él es un Dios, como dice el canto, un Dios de imposibles. Él es un Dios inigualable, un Dios de poder, un Dios que te da a ti lo que tú necesitas, que me da a mí lo que yo necesito, que Dios escucha la oración que nosotros hagamos. Le voy a dar un pequeño ejemplo de algo que me pasó a mí el día jueves, el miércoles, cuando fui a la última inyección de mi ojo. A Lupita, una vez que fue conmigo a Tijuana, ella me dijo, mira Loren, cuando quieras desayunar rico, está este restaurante. Quiero que escuche bien lo que pasó el miércoles. Come allí en ese restaurante, se come rico. Pues entonces yo, para no caminar mucho, porque estábamos en el lugar cerquita de allí donde yo iba a ir, a lo de los ojos, y mi mamá, yo la había llevado al doctor de sus oídos. Ya habíamos salido del doctor de los oídos y faltaban casi 2 horas para mi appointment. Entonces le dije a mi mamá, mire mamá, vamos a ir a desayunar ahí. Lupita me ha dicho que es un buen restaurante, que hacen un buen desayuno. Ok, me dijo mi mamá, vamos. Y cuando fuimos, ya puse mi nombre, nos hablaron y todo. Y nos sentamos y me dice mi mamá, ay Loren, me dice, como quisiera un atolito. Y vine yo y le dije a mi mamá, mami, le dije yo, este no es un rancho, este es un restaurante. Mire toda la gente cómo anda vestida. Somos nosotros las que andamos mal vestidas. Le digo yo, hasta me da pena estar aquí. Aquí no hay nada de eso. Le dije yo, aquí pida otra cosa. Bueno, me dijo mi mamá, está bien, pero se me antoja un atolito.
Y mire algo increíble, cómo Dios me avergonzó. Andaba una mujer muy elegante y una señora como de unos 70 años dirigiendo a los meseros, dirigiendo las mesas, saludando a la gente. Y de repente habían pasado quizás como unos 4 o 5 minutos de que mi mamá me había dicho eso, y viene la señora directamente hacia nosotros y nos dice: le estoy escogiendo una buena mesa para que usted no camine hasta la terraza, sino que para que se quede aquí cerca. Está bien, le dije yo, no hay ningún problema. Sí, me dijo, para que ella no camine mucho. Señora, le dice a mi mamá, tengo un atolito de nuez tan rico que ahorita mismo se lo traigo. Y mi mamá me vuelve a ver a mí y yo a ella. Esto lo traigo, ¿sabe por qué? Porque es un pequeñito detalle que cualquiera puede decir. Nosotros sabemos que Dios está presente en lo que nosotros deseamos, que Dios está presente en todo momento. Pero aquí el punto es que no estábamos invocando el nombre de Dios, no estábamos invocando el Espíritu Santo, porque teníamos una conversación normal. Sin embargo, Dios escucha. Y cuánto no más, le digo a la hermanita Lidia, que nos reíamos después de eso, le digo yo, ¿se imagina, mamá, cómo el Señor escuchó lo que usted dijo? Escuchó lo que yo le dije, me avergonzó a mí en ese momento. Y cuánto no más en este momento que usted y yo vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que Él venga, que Él descienda, que Él escuche nuestra oración que vamos a presentar hoy, en este día, en este momento. ¿Se imagina usted cuando usted abre las Sagradas Escrituras y usted comienza a leer, comienza a pedirle al Señor: Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu sabiduría entre dentro de mí, Padre, porque voy a leer tu palabra y quiero entenderla correctamente, quiero entenderla perfectamente? Dios está allí, Dios está aquí en este momento, escuchando lo que estamos hablando hoy. Yo no le puedo ver a usted, como yo le he dicho muchas veces, pero usted me puede ver a mí, y Dios es poderoso en su palabra. En cosas tan pequeñitas Dios está presente, y más aquí estaba tan presente en el pueblo de Israel, y Dios se entristecía su corazón. Por eso le digo yo, muchas veces nosotros decimos y hemos oído decir: oh, es que Dios es una energía, Dios es una fuerza, Dios es un espíritu. Los espíritus no sienten, Dios es una persona. ¿Por qué? ¿Por qué dice la hermana Lorena eso? Porque la Biblia me está mostrando de que Él se entristece en su corazón, de que Él mira, de que Él escucha, de que Él está presente. Mire lo que dice aquí más abajo. Entonces dice: yo no sé cuántos de ustedes le dan gloria al Señor. Póngame un amén ahí para saber cuántos están en las redes sociales, para saber si usted está escuchando la palabra de Dios en cosas tan sencillas que usted puede decir: es algo que yo estaba deseando, es algo que yo quería, es algo que aquí me comprueba el Señor de que Él me escucha, que Él está siempre presente en mi vida, que Él siempre me está dirigiendo, que Él siempre me está escuchando lo que yo estoy hablando. Imagínate cuando nosotros decimos unas palabras que no vienen de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad. Imagínate cuando nosotros tenemos una acción fea delante de Dios, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le está agradando. No debemos de acordar que Dios tiene un corazón, que Dios tiene un oído, que Dios tiene sentimientos. Mire lo que dice aquí. Entonces dice, y le dice: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Y aquí vemos nuevamente, eran muchas veces que Dios estaba hablándole a Jeremías. Jeremías tenía una comunión con Dios totalmente, como ahora ya no se ve, como ahora es difícil encontrar, pero hay, porque la muestra está en lo que pasó aquí en California. Usualmente la mayoría era algo que todas las
las emisoras de la radio, que toda la televisión, que todo, prendías tú la computadora, prendías el teléfono y estaban hablando de lo mismo, que estaban mandando alertas, tanto que nosotros también, como tenemos una piscina, mi esposo fue a comprar una pompa porque decían que iba a llover demasiado y que las personas, a nosotros la compañía de seguros nos mandó a decir, ustedes tienen eso, tienen que ver cómo lo solucionan porque no se va a pagar. Imagínense, entonces nosotros estábamos, y yo le dije a mi esposo, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que todo el Señor tiene control de sus hijos, nada de lo que Dios nos ha dado será destruido, a menos que Él sea el que destruya nuestros planes, que Él sea el que frustre nuestros planes. Bendito Él, bendito el nombre de Dios, porque será un plan perfecto. Entonces mire lo que dice aquí. Entonces en el 13:7 dice, entonces fui a Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y usted dirá, ¿qué querrá decirle hermanita Lorena con lo que está hablando? Ya vamos a ver. Muchas veces nosotros nos creemos que en nuestro propio corazón estamos haciendo lo correcto. Nosotros pensamos que ante nuestros ojos estamos haciendo lo correcto. A nosotros pensamos que delante de nuestros pensamientos nos están llevando a hacer lo correcto. Aquí vemos que el pueblo de Israel también pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, mas por eso Dios lloraba en su corazón, se entristecía porque Israel no obedecía a Dios. Israel, a pesar de todo lo que Dios había hecho y sigue haciendo por Israel, Israel estaba siendo rebelde. ¿Cuántos de nosotros decimos, ayer alguien decía, y tiene razón en lo que decía? Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente que son malos, no son buenos amigos, no son sinceros. Entonces ya no vaya al trabajo, porque también allí hay gente. En todos lados hay gente. Entonces ya no se reúna con su familia, porque dentro de la familia hay gente de la misma manera. El problema es que estamos buscando una excusa para no buscar a Dios. El problema es que estamos buscando otras cosas que llenen los vacíos, las necesidades que nosotros como personas tenemos, pero nos estamos olvidando de Dios. Y la iglesia de Dios está haciendo esto. Hay muchos que están viviendo una doble vida delante de Dios. Hay muchos que están viviendo el decir soy cristiano, pero la forma de vivir, la forma de actuar escondidamente, secretamente, no es lo que a Dios le agrada. Y eso hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, delante de los otros pueblos, delante de los otros reinos, ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos el pueblo amado de Dios, nosotros tenemos a un solo Dios y el Dios de nosotros es verdadero, el Dios de nosotros va a pelear. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, pero viven una vida completamente apartada y separada de Dios? Póngame un amén ahí si usted le ha pasado esto. Hay una persona que es de Guatemala, y yo le he dicho varias veces a ustedes aquí, yo he tratado de hablar de muchas maneras con ella, pero no escucha, no entiende. Ella tiene muchos restaurantes frente a la playa, eso está bien, Dios la ha bendecido, perfecto, no hay ningún problema, pero no le digas que Dios está en medio de esto, porque el diablo también da muchas cosas materiales. Cuando está en fiestas, están en combos ahí, están celebrando y con luces apagadas en la noche, llamando a la gente del pueblo que venga y poniendo salmos ahí. ¿Cómo es posible? Dios es santo, Dios no se mezcla con el pecado. Nosotros debemos de separar las dos cosas y entender que Dios es santo, Dios es poderoso y la misericordia de Dios es grande, pero Dios también tiene un hasta aquí. Dios también tiene
el decir hasta aquí llegué. Por eso nosotros debemos de aprovechar cuando el Señor nos habla, porque el Señor habla una vez, habla dos veces, habla tres, pero después el Señor se aleja. Y qué triste es cuando el Señor se aleja. Vienen tantas dificultades, vienen tantas cosas, y esto estaba pasando con el pueblo. Jeremías lo había visto. El pueblo de Judá y Jerusalén habían quedado cautivos, mas Jeremías y Ezequiel, que eran profetas de Dios, habían quedado escondidos en Jerusalén, habían quedado escondidos dentro de los lugares más recónditos de ahí, y Dios allí hablaba con ellos. Dios no estaba hablando ni siquiera con los sacerdotes o los profetas que habían ido cautivos. Fíjate qué increíble. Dios no estaba hablando con ellos, tanto que a Ezequiel, le dice el Señor: Ezequiel, escribe una carta y mándasela a los sacerdotes de allá de Nabucodonosor y diles esto, porque muchos están diciendo: Dios habló, mas yo no he hablado. Mire, por eso nosotros no debemos de creer en todas aquellas personas que dicen: Dios me dijo que te dijera esto. Dios, como yo decía la otra vez en el programa anterior, Dios te va a hablar a ti primero. Claro, cuando tú tienes una relación con el Señor. Ahora, si tú te estás alejando y te estás enfriando, Dios puede hablarte por medio de su palabra, puede hablarte por medio de alguien, pero tú en tu adentro, en tu íntimo, los sentimientos y los pensamientos más profundos que tú tengas, tú debes de saber si eso es correcto o no es correcto. Sí, yo no sé si usted me está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy, en esta mañana. El pueblo de Dios sigue siendo hasta el día de hoy Israel, el pueblo amado de Dios. Mas sin embargo, Dios no le ha dejado pasar por alto a Israel todo lo que Israel ha hecho. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Que a mí me va a dejar pasar por alto algo. Tengo que pagar el precio cuando yo, sabiendo, hago lo incorrecto delante de Dios. Póngame un amén. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy aquí. Póngame un amén, por favor, ahí para saber quiénes están. Como yo le he dicho a usted, ahora el Facebook ha cambiado ¿cómo se llama? Cuando usted graba frecuentemente, el Facebook no le deja ver a usted a veces ahí. Antes yo veía todos los que se metían por nombre, porque ahí te aparece que está viendo. Ahora no, ahora casi solo cuando escriben. Ahí me acaba de escribir Lupita, la hermanita Marta Chapa, gracias, Dios les bendiga. Entonces, porque ahí desaparece hasta que uno termina y que le da clic determinado y sigue pensando y de ahí le dicen a uno si lo quiere hacer share, y hasta después yo puedo ver. Ahí está Maritere, gracias Maritere, gracias, que el Señor te bendiga. Entonces dice en el 8, en el 13:8 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjate, también un espíritu no habla. Una energía no te va a hablar. Dios, el problema es de que, como yo le decía, ayer escuchaba un mensaje poderoso que hablaba de eso, que la gente dice: la iglesia, en la iglesia. Entonces no trabajes. Entonces no te reúnas con tu familia, porque dentro de la familia hay gente así. Y también decían: los demonios tiemblan delante de Jesús. ¿Acaso la Biblia no lo dice? La Biblia lo dice, pero el cristiano está temblando al escuchar el nombre de Jesús. Nosotros no temblamos. Nosotros ni siquiera muchas veces sentimos. Dios está tan alejado de nosotros porque nos hemos enfriado completamente, que no hay temor en nosotros. Solamente creemos que porque hemos dicho un sí o porque hemos dado ese paso de arrepentimiento, ya Dios trabaja para nosotros y Él va a cumplir lo que me ha dicho a mí. Él lo va a cumplir. Fíjate, sí, mi pueblo, sí, hay requisitos para que Dios pueda cumplir. La presencia
de Dios está siempre con aquel que le busca. Las promesas de Dios están vigentes para aquel que le crea, para aquel que vive una vida conforme al corazón de Dios, para aquel que quiere hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios, para aquel que agrada a Dios, para aquel que le busca, para aquel que le clama, para aquel que vive y que, como dice la palabra de Dios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire qué lindo. Hasta en pequeños detalles Dios se puede manifestar. Uno no lo puede entender. Hombres justos, rectos, que vivan una vida correcta delante de Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas porque Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no ha pasado. El problema es cuando nosotros queremos vivir dos vidas totalmente distintas y nosotros queremos aparentar o de llenarnos de la boca diciendo: Dios, soy hija de Dios, yo soy hija del Dios Altísimo. ¿Cuál Dios? Hay dos dioses, hay dos señores. ¿Cuál? ¿A cuál de los dos yo estoy sirviendo? Por eso es que tenemos que abrir bien nuestros oídos y escuchar bien los mensajes, especialmente los mensajes que están dando en estos últimos tiempos, cuando son mensajes como el mensaje que la serpiente le llevó a Eva, donde le dijo: con que Dios dice que no comáis de ese árbol, bien sabe que ahí ustedes sabrán el bien y el mal. Ahí le dijo una verdad, pero enredada de mentiras. Y así hay muchos mensajes hoy en esta época. Por eso debemos de abrir bien nuestros oídos y entender bien lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo yo lo voy a entender? Cuando yo leo constantemente la palabra. Hay muchas veces, yo les he dicho a ustedes, a mí me ha pasado, yo no le he entendido una parte y el Señor me ha dicho: vete más atrás y más atrás. Y cuando ya usted viene a ver, usted dice: hoy por esto pasó esto, Señor, ahí estaba, yo no lo había visto. Pero es el Espíritu Santo el que abre el conocimiento, el que te da a ti el discernimiento, la sabiduría para poder entender lo que Dios te quiere hablar aquí. Entonces mire lo que dice: así ha dicho Jehová, así haré yo podrir la soberbia, mire, la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. A Dios mira de lejos, dice, al altivo, de lejos al soberbio. Nosotros debemos de ser humildes delante de Dios. Nosotros debemos de estar siempre reconociendo que nosotros no somos inteligentes por lo que nosotros somos, sino que porque Dios ha tenido grande misericordia de nosotros, porque Dios ha hecho que nuestro entendimiento se abra para poder entender las sagradas escrituras. Y dice en el 13:10, dice: este pueblo malo, mire, este pueblo malo. ¿Acaso no estamos viendo eso hoy? Que hay pueblo malo, que hay pueblo que no respeta a Dios, hay pueblo que no le clama, hay pueblo que se ha olvidado de Dios. ¿Acaso la Biblia, el Señor no nos había ya dicho todo lo que iba a pasar? Él nos había hablado a tiempo y fuera de tiempo. El Señor te está hablando hoy. No te dejes enfriar. Reúnete con las personas que te ayudan a seguir adelante. El tiempo se está acercando. El tiempo está ya listo está para recoger la cosecha. Ahora es el tiempo más difícil para un cristiano. ¿En qué aspecto? No porque alguien nos persiga. Ahora la persecución va a comenzar. No están persiguiendo abiertamente, pero sí están persiguiendo. ¿Cuántas veces hemos visto de que hay gente que está predicando en las calles y ha venido alguien a gritarles, a quererle quitar la Biblia, a decirles que se callen? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que la gente ya no está visitando las iglesias? Las iglesias están vacías los domingos, especialmente los días de oración, porque la gente prefiere hacer otras cosas antes que buscar a Dios. Hoy es el día en que tú tienes la oportunidad de buscar al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Israel todo el tiempo la ha tenido, porque Dios ha tenido grande misericordia de Israel, pero como decía yo, también ha pagado el precio. Y entonces aquí dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Nosotros tampoco queremos oír las palabras de Dios. A veces nos parece tan difícil, a veces a cuánto nos ha pasado, a cuánto, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está
a punto de leer la Biblia y ha dispuesto un momento para Dios, comienzan las llamadas de teléfono, comienza que el niño se le cayó, comienza que recibe esta llamada que tenía que hacer esto, que su esposo, su esposa, que sus hijos, que, bueno, tantas cosas. O el sueño rico que le viene, aquel sueño donde usted se quiere recostar, o la mejor amiga te llamó, la llamada justo que estabas esperando, que había pasado días que no te habían llamado y justo en ese momento te cae. Esas son las estrategias que el enemigo usa para poder vencer al cristiano, y el cristiano no se está dando cuenta de las herramientas tan sutiles, tan finas que el enemigo está usando. Y dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Hay mucha abominación en los reinos, hay mucha abominación en cada país, hay mucha abominación. Ahora ya no es solamente en un solo país, ahora es mundialmente. Muchos dentro que están arriba en los altos rangos de la política, en la iglesia, en los altos rangos de la iglesia, en todos aquellos los líderes altos que están ahí, comienza el enemigo a trabajar. ¿Acaso ahora nosotros no estamos viendo cosas tan delicadas? Ayer yo veía en la televisión, en las noticias, que México está quemando muchos libros y en España muchos están haciendo, ¿cómo se llama? Están desfilando en las calles diciendo, a mis hijos, con mis hijos no te metas, con mis hijos los crío yo, y tienen toda la razón, porque los niños deben de ser instruidos en la palabra de Dios. Los niños no pueden estar oyendo cosas que son abominación delante de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, instruir a la nueva generación, a los nuevos jóvenes. Ya nosotros ya estamos viejos, ya nosotros ya se nos dijo, se nos habló, y está en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos lo que hacemos. Ya no podemos ignorar qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos toda la capacidad para entender lo que está malo delante de Dios. Entonces dice aquí, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Oh, es que yo lo amo a él, es que yo la amo a ella, siendo de la misma entidad. Y a lo mejor me van a cortar esto, no lo sé, pero no podemos dejar de hablarlo, no lo podemos dejar de hablar. Como una mujer va a amar a otra mujer, como un hombre va a amar a otro hombre. Esos son mis derechos, no hay derechos. Mira, un pastor muy inteligente, muy sabio, le dijeron, ¿por qué usted no quiere a ellos? ¿Por qué usted por qué la iglesia no los quiere dejar entrar? Y él dijo, mira, dijo él, yo te voy a hablar por mí. Le dijo, por lo demás yo no te puedo hablar en general, pero yo a ellos les acepto como personas. Yo a ellos les doy la bienvenida en la iglesia, pero no puedo dejarles de decir lo que Dios quiere de ellos, lo que Dios ha hecho y puede hacer con ellos, porque con la vida que ellos viven no es la vida que Dios quiere que vivan. Mire qué lindo. No, y las puertas de la iglesia no las puedo cerrar yo a ellos, mas ellos deben de entender que entrando a ese lugar santísimo, a ese lugar sagrado que es la iglesia, donde habita la presencia de Dios, ellos deben de entender lo que es correcto y aceptar las reglas, aceptar los mandamientos, aceptar lo que Dios dice en su palabra, porque esta palabra no es mía, es palabra del Dios verdadero. Así estaba viviendo el pueblo, así estaban viviendo muchas cosas desagradables delante de Dios, y ahora esto ha ido de aumento en aumento. Entonces dice que anda en las imaginaciones de su corazón, diciendo que lo que sienten es bueno, diciendo el que mata, dice que mató porque estaba en defensa propia. El que roba es porque dice no tengo trabajo. El que hace, bueno, total que a la maldad siempre le encuentran una excusa.
No dicen, correcto, yo estoy mal, yo quiero cambiar, yo quisiera invitar a Dios en mi corazón. El hombre está lleno de errores. Estamos llenos de echar culpas a otros y no aceptar mi propia culpa. No aceptar de que yo me he equivocado, que sigo siendo mal delante de Dios, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Así está la iglesia. Dentro de la iglesia no todos son santos. Es como cuando yo llevo gente a Israel, yo siempre les digo, aunque estemos en la tierra santa, no todos son santos, porque hay gente que viene aquí a hacer lo malo. Hay gente que viene aquí sabiendo que este es un lugar sagrado, un lugar donde nuestro Señor, Dios Todopoderoso, escogió y ahí anduvo nuestro Señor Jesús. Están haciendo lo malo delante de Dios. Y gente que vive ahí también. Entonces, la maldad está peleando con el mal, pero ¿en qué lado nosotros queremos estar? Entonces, mire, le voy a seguir leyendo y dice, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Nosotros muchas veces estamos diciendo, pero si yo no le doy honra y gloria a ningún Dios que no sea mi Dios altísimo, pero estamos perdiendo tiempo en la televisión. Estamos perdiendo tiempo con personas equivocadas. Estamos perdiendo tiempo en el teléfono. Estamos perdiendo tiempo en hacer cosas que a Dios no le están agradando. En chismes, en problemas. Estamos de problema en problema. Estamos hablando de nuestros prójimos. Estamos hablando de nuestros hermanos. Estamos hablando de todo el mundo. Porque estamos haciendo otras cosas. La vida nos está llevando a hacer otras cosas que estamos perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo lo correcto y lo bueno delante de Dios. Entonces dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, para alabanza y por honra, pero no escucharon la palabra. Mire, ¿acaso nosotros estamos llevando ese nombre que es sobre todo nombre, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Acaso nosotros estamos entregándole nuestra vida al Señor? Estamos haciendo y preguntándole al Señor, Señor, estoy viviendo una vida correcta, una vida realmente como a ti te agrada. Y no es que seamos santurrones, no es que seamos religiosos, no es que seamos, sino que nuestra vida debe de identificarse. Ya no podemos vivir la vida de antes, ya no podemos hablar como hablábamos antes, ya no podemos actuar como actuábamos antes. ¿A dónde ha quedado la santidad? ¿A dónde ha quedado? Nosotros somos pueblo santo. Somos pueblo apartado y separado para Dios, porque sed santos, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo. ¿Cómo puede haber santidad cuando estamos viviendo una doble vida? En la iglesia muchos se están casando con el hermano y están dejando la iglesia porque los dos eran casados. ¿Dónde se ha visto eso? Pero ahora en esos tiempos se está viendo. Y en aquel tiempo también se veían. El problema es que estaba más escondido. Pero eso siempre ha ocurrido. Y dice en el 12, les dirás pues estas palabras, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, ¿no sabemos que todas las tinajas se llenarán de vino? Como diciéndole, eso ya lo sabemos, cuéntanos algo nuevo. No nos traigas algo que nosotros ya sabemos, porque Dios ya conocía los corazones de ellos. Alguien nos puede decir, ay, todo lo que la hermana está hablando yo ya lo sé, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿A dónde está la iglesia de Dios? ¿A dónde estamos nosotros parados? ¿En qué cimiento estamos parados nosotros? ¿Cuál es el material donde nosotros estamos parados? ¿Estamos en la roca o será que estamos en arena? ¿Cómo anda nuestra vida delante de Dios?
A veces solo soy cristiana cuando estoy con los hermanos de la iglesia. Pero cuando no estoy con ellos, ¿quién me conoce? Se nos olvida que Dios tiene un corazón y que Dios escucha, que Dios mira, que nada se le pasa por alto. Aún lo que mira, pero más cuánto conoce lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces dice el Señor, entonces le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. ¿Acaso ahora no está tocando a los grandes líderes religiosos, a los grandes que están en los reinos, que están en el poder, que están en la política, ahora está tocando? El Señor se está alejando de todo eso y nomás está viendo de lejos. Nada más escucha aquel que clama al Señor, aquel que tiene una relación, aquel que cree en que para Dios todo es posible y que cree que Dios es poderoso, que cree en su palabra y que vive la palabra de Dios. Me voy a ir más acá, más abajo, para que entendamos por qué yo le digo que Dios escucha, siente, clama. Y mire lo que dice en el 13:17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. Qué triste cuando nosotros hacemos llorar el corazón de Dios. Que Dios nos ayude a que nunca lo hagamos. Que Dios nos ayude a nosotros a ser fieles en su palabra. Que Él nos sostenga, porque nosotros no podemos caer. Que cuando nosotros vengamos a buscar de la presencia de Dios, Él pueda abrir la puerta del altar de bronce, la puerta del altar santísimo, para que nosotros entremos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos entristecer el corazón de Dios. Dice Él que Él llora cuando ve que su pueblo se pierde, que su pueblo no escucha, que su pueblo está necio. Dice, entonces mi corazón llorará en secreto, mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente desharán mis ojos en lágrimas. ¿Se da cuenta? Póngame un amén si usted está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy. A ti, nombre por nombre, empezando por mí, Lorena, Maritere, Marta Chapa, Guadalupe, Gladys, María Jaleida, Esther, Laura. Yo no sé cuántos más están ahí, pero a todos nos llama por nombre. No hagamos llorar al Señor. Qué triste es que nosotros seamos los autores de todo esto. Dios llora donde ve que su pueblo está haciendo lo malo y lo incorrecto delante de Él. Que no estamos obedeciendo, que estamos viviendo de acuerdo a como Él dice que no vivamos. Entonces dice, mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Hecho cautivo de qué? A nosotros nadie nos va a llevar cautivos, pero el pecado sí nos tiene cautivos a muchos. Qué triste, qué triste. Y mira aquí en 2 de Corintios 7:10. Voy a leer Oseas primero, Oseas 11:8. Mire lo que dice Oseas 11:8 y 9. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Dios no nos puede entregar al pecado. Por eso muchos dicen, es que Dios permite, Dios se aleja, que es otra cosa. Dios se aleja y de lejos ve lo que el hombre está haciendo y no mete su mano, porque Él nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dado un pensamiento, para saber lo bueno y lo malo delante de Él. Y Dios entristece su corazón. Entonces dice, ¿entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Jeboín?
Pero mire más abajo lo que dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios nos está dando la oportunidad. Dios no permitió que este huracán hiciera destrozos, porque hubo un pueblo que oró, porque hubo un pueblo, y eso nos indica a nosotros que el enemigo no se ha levantado todavía, porque hay un pueblo que está clamando al Señor con sueño. Fíjate que con sueño nos levantamos a las 2 de la mañana a orar, con sueño. A las 11 de la noche despidiéndonos, Señor, si en esta noche tú vas a traer algo terrible para lo que están diciendo, Señor, ten misericordia, porque aquí hay gente tuya, aquí hay gente que está bajo este techo, orando por todos los hermanos, orando, dándole gracias a Dios, porque hasta a las 11 de la noche no había pasado nada, pero no sabemos, Señor, qué podrá pasar a medianoche. Si traes un huracán, un terremoto, Señor, que sea como cuando callaste aquellos vientos, cuando le diste una orden a aquellos vientos, y pasó la madrugada, venía a las 2 de la mañana, había mucho viento, la tempestad estaba terrible, pero no era huracán. Estábamos orando y el Señor estaba oyendo la oración de muchos, porque como decíamos con la hermanita Lidia, no somos las únicas que estamos orando. Hay mucha gente orando, hay muchas casitas donde nosotros, el enemigo pasa y mira que hay muchas luces que se encendieron, que son las luces de nuestro corazón, la llama de nuestro corazón, porque hay hijos de Dios clamando. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy. Por pura misericordia, así como Dios tiene misericordia por Israel, está teniendo misericordia por la iglesia, está teniendo misericordia de ti, está teniendo misericordia de mí, está teniendo misericordia del pueblo de Él, el pueblo amado, apartado y separado, donde ha hecho sacerdotes, ha hecho reyes, ha hecho hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres con autoridad, que el enemigo sepa que hay hombres y mujeres que tienen autoridad sobre él, no porque nosotros tengamos poder, sino que porque aquel que tiene poder nos ha revestido de poder, nos ha revestido de autoridad y nos ha dado dominio propio y no de cobardía. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy. Tenemos al dador de todo de nuestro lado, cuando usted le busca, cuando usted le clama, cuando usted verdaderamente vive una vida consagrada a Dios. Fíjate que Esther me llamó para orar. Esthercita me estaba llamando, y justo en el momento que estábamos orando, ahí mismo solamente le contesté, pero ella oyó que estábamos orando y luego ella se puso a orar, y justo a las 2 de la mañana otra vez ella estaba llamando. Entonces estábamos hablando con la hermanita Lidia. Mire, ella también está despierta para orar, y muchos estaban despiertos, estaban clamando, dándole gracias a Dios. Al día siguiente que pasó esto, le dimos gracias a Dios porque la lluvia cesó, porque nada pasó, nada de lo que pronosticaron. Sí hubieron diluvio, hubieron cosas, pero no hubieron desastre, no hubieron, pues usted sabe que cuando hay muerte viene una pandemia. Cuando hay muertos, hay gente. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, ten misericordia por aquellos que viven en la calle, Señor. Ten misericordia, porque quizá hay una madre, quizá hay un padre, quizá hay un abuelo que está clamando por ellos. Porque la droga los ha embrutecido, porque se han perdido en el alcohol. Pero Padre, así como si fuera por mi hijo, yo te pido por todos ellos. Quizás han sido ancianos que nunca tuvieron hijos y ahora no tienen cómo pagar algo. Yo le oraba al Señor y le decía: yo sé que muchos también estaban haciendo lo mismo. Hay que tener misericordia para los demás. Dios dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo.
Y aquel que no conocemos, con el que nunca hemos hablado, es nuestro prójimo. Por eso nosotros debemos de hacer la diferencia, debemos de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y por último le voy a leer 2 de Corintios 7:10. Mire lo que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire qué terrible la tristeza del corazón de aquel que hemos creído. Es lo que dice la Biblia. De aquellos que hemos creído, hay tristeza en nuestro corazón. ¿Por qué hay tristeza? Porque nosotros decimos en nuestro corazón: Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué yo no sentía esto que yo siento hoy? Padre, perdóname. Sin embargo, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Sin embargo, yo sé que tú me has salvado. Sin embargo, yo sé que soy parte de tu pueblo, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y eso es vida delante de Dios. Eso es vida, porque estamos clamando vida aún después de la muerte, aún después de que este cuerpo, que esta carne se haya ido de aquí. Hay vida, mas dice que el mundo dice que hay vida, pero en realidad hay muerte, porque hay pecado, hay destrucción, hay todo lo que llevan las personas a hacer. Hacen lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Todo esto ha subido hasta el cielo. ¿Qué diferencia hay cuando el pueblo de Dios clama, cuando el pueblo de Dios le busca y dice que somos como olor grato a su presencia? Más dice la Biblia también que el pecado del hombre ha subido hasta arriba, y por eso Dios se ha apartado y se ha alejado. Ahí es donde quizás tú podrás entender muchas veces, si tú alguna vez te has preguntado y has hecho la misma pregunta que dice el mundo: ¿por qué Dios permite? Dios no lo permite. Nosotros mismos estamos provocando que Dios se aparte, y Él deja que pase lo que pase. Yo no sé si tú entendiste el mensaje de esta mañana hoy. Póngame un amén si usted entendió el mensaje hoy. Póngame un amén, que este mensaje no sea el único que usted oiga hoy día. Busque a Dios usted. Allí aparte un lugar en el día, en la tarde, en la noche, un lugar apartado para usted y para Dios. Que no solamente sea el mensaje que escuché en la mañana, que no solamente sea lo que oré en la mañana, que no sea solamente lo que me explicaron en la mañana, lo que Dios me habló en la mañana. Dios te quiere hablar a ti también, así como le hablaba a Jeremías, así como le hablaba a Ezequías, como le habló a Jeremías, como le habló a Ezequiel, como le habló a Oseas, como le habló a Daniel. Así Dios te quiere hablar a ti hoy. Intenta buscar el nombre de Dios, intenta buscar la presencia de Dios. Dios ahora, en este momento que tú estás levantado, que tú le has ofrecido tu primer tiempo, tu primer aliento a Él. Dios está agradado. Dios está agradado hoy. Pero tratemos de hacer lo correcto delante de Él hoy, en el día. Vivamos el hoy como si fuera el último día que vamos a vivir. Mañana será otro amanecer, será otro ay. Mañana, lo que pase mañana, tú y yo no tenemos control, pero cuando somos hijos de Dios, Él tiene el control y avergüenza al enemigo. Y caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Acuérdate de esto, que el Señor, eso es lo que quiere que mantengas en tu corazón. Dios es un Dios que escucha, que mira, que conoce, que nos conoce. Somos su pueblo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día, por este mensaje. Padre amado, Padre misericordioso, en este día tan hermoso, Señor, nos hemos presentado delante de ti, Padre. Hemos dicho, Señor, que tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, por las grandes maravillas que tú has hecho, porque has avergonzado una vez más la ciencia, Señor. El hombre puede decir, como dijo Jesús, que el hombre podía leer los arreboles del cielo, que podía leer cuando iba a haber tormenta, pero no sabía, Señor, el poder que tú tienes para tú poder darle. Aún la naturaleza tiembla delante de ti. Los demonios tiemblan, Padre, pero tu pueblo no está escuchando, Señor.
Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. Que en cada casa, Señor, haya una mujer justa. Que en cada casa haya un sacerdote, haya un hombre que haya entendido tu palabra, Señor. Que querramos vivir conforme a tu voluntad, que querramos vivir conforme a ti. Señor, no queremos entristecer tu corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al diseño que tú tienes para tu pueblo. Que sea como dice el Salmo 33, cuán delicioso es que todos los hermanos habiten juntos. Que sea como el óleo, Padre, el aceite de tu Espíritu Santo, desde nuestra cabeza hasta nuestras vestiduras, como las vestiduras de Aarón. Que tú nos unjas todos los días, que nos des sabiduría para guiarnos, que nos des el entendimiento para hacer lo bueno delante de ti, Padre. Perdona, Señor, a aquellos que quizás antes tenían un ministerio o que quizás están a punto de dejarlo o que se están enfriando, Padre amado, o que están haciendo lo que no es correcto delante de ti, Padre. O si estamos haciendo quizás cosas ocultas que no estamos, Señor, siendo quizás a veces ni consciente que lo estamos haciendo. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, dirígenos, Padre, a hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor. Tu palabra ha sido dada, Señor, así como la diste a Jeremías para que la llevara al pueblo, Señor. Así la hemos llevado hoy en esta mañana para reconocer, Señor, lo grande y poderoso, para reconocer y que no se nos haga, Señor, a nosotros oculto, que tú tienes un corazón, que tienes ojos, que tienes oído, que tienes sentimientos, que hay lágrimas, Padre, de ti. Ayúdanos a ser nosotros, no ser partícipes, Señor, de todo esto, que al contrario tú puedas decir, así como dijiste, Señor, en el tiempo de Noé, que habías encontrado un justo en esa tierra malvada, que tú habías encontrado a uno que había sido agradable delante de ti, Padre. Que aquí donde nosotros estamos, Señor, en esta casa, en la casa de mis hermanos, Señor, encienda la luz, Padre Santo, la luz de tu Espíritu Santo, encienda la luz desde los cielos, que ángeles acampen a nuestro alrededor, delante de nuestras familias, delante de nosotros. Guarda nuestra salida, nuestra entrada, nuestro andar, nuestro levantar. Frustra nuestros planes si nosotros estamos haciendo planes, Señor, y no estás tú en medio, Padre. Frustra los que seas tú frustrando nuestros planes y no el enemigo. Bendito Dios, llévanos a la toda verdad que eres tú, bendito Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre, Santo de Israel. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno según su necesidad, según nuestras debilidades, según nuestros problemas, según nuestras situaciones, según, Señor, a como nosotros andamos delante de ti, Padre. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, despiértanos todas las madrugadas para hablar, así como hablabas a tus siervos, donde le decías, levántate, levántate, que nosotros podamos entender que cuando nos levantamos en la madrugada es porque quieres tú que nosotros vengamos a buscar de tu presencia y quieres hablarnos, Padre. Padre amado, haznos entender de tu palabra, Señor y Dios. Como dijo Pablo, Señor, que nuestro propio enemigo era nuestra carne, porque la carne a veces quiere dormir, quiere hacer otras cosas. A la verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a nuestro beneficio de nuestra alma, Padre Santo. Dice tu palabra que el que es inteligente busque a Dios, y es lo que estamos haciendo hoy. Bendice a cada pastor, a cada líder, bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, a tus siervos, bendice a tu rebaño, a tus ovejas, Señor, bendice a tu pueblo, Padre amado. Bendecimos a Israel, manda de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, Señor, a los ángeles de Jehová, para que guarden a todos tus hijos, Señor, para que nos guarden,
Jerusalén, Padre bendito. Gracias, Señor, porque una vez más el enemigo por una puerta quiso entrar, poniendo miedo, poniendo, Señor, quizás cuántos, Señor, tenían miedo, estaban, Señor, con temor y temblor por lo que venía, Padre. Pero aquellos que creímos en ti, Señor, estábamos firmes, Señor, sabiendo y creyendo que tú tienes el poder de todo, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias. Todo esto lo hemos pedido honrando al Hijo, al Dios Altísimo, al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Padre esté contigo. Yo no sé cuánto van a ir a trabajar, quizá van a ir a dormir aunque sea un ratito, que tengan dulces sueños, que el Señor les bendiga, que esas horitas que van a dormir quizás sean llenas, que el Señor sople en ti ese vigor. Bueno, que el Señor les bendiga. Si usted cree que estos devocionales son de bendición para usted, compártalos en sus redes sociales, que el mensaje del Señor pueda llegar a otros. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Amén. Shalom.